Amados hermanos, en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros. En esta ocasión, el tema está en Mateo 24, versículo 32, y que hace mención de una higuera. Es una parábola, y que para hacernos entender que la voluntad de nuestro Dios para con su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo amado de nuestro Dios, sigue siendo muy importante y vital para nosotros que comprendemos lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando en este capítulo 24, donde los discípulos le preguntaron acerca de tres aspectos: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que Jesucristo también pone a el pueblo de Israel como un importante indicador de los acontecimientos que tendrían lugar en el porvenir y que hoy usted y yo podemos constatar. Me voy a permitir darle lectura a Mateo capítulo 24, versículo 31 y 32. Y enviará a sus ángeles con grande voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Como nos podemos dar cuenta en esta lectura, es indispensable que nosotros tomemos una enseñanza. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así que esta higuera es una forma figurada de hablar del pueblo de Israel. Y es voluntad de nuestro Dios que con la presencia de su Hijo en la tierra pueda hacer también el recogimiento del resto de Israel, que con la presencia del Mesías, los que hagan falta de estar en su tierra se puedan reunir en ese lugar que Dios les ha dado por heredad. Y para ello voy a leer el versículo anterior. Esto es Mateo 24, 30. Dice de la siguiente manera: entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Así que es voluntad del Supremo Ser, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios omnipotente, que su Hijo se muestre nuevamente sobre la tierra. Y al hacerlo, al inicio de su reino, entonces Él va a hacer posible que se junten los escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. De esta manera entonces es que el resto del pueblo de Israel que haga falta, porque hoy no podemos negar que su pueblo está esparcido, es algo que se vive día con día. Está una gran cantidad del pueblo judío viviendo en medio de las naciones, viviendo en los diferentes continentes de este mundo. Llegará el instante en que
los que están esparcidos retornen a su tierra. Pero llegado el momento en que el Mesías haya puesto sus pies sobre la tierra, al principio del milenio, aún se tendrá que recoger el que no haya llegado a la tierra de Israel. De esta manera, es indispensable que nos percatemos que el pueblo de Israel va a tener un papel preponderante en la enseñanza que marca Jesucristo acerca de los días que ya estamos viviendo y también en los días que faltan hacia el futuro, hacia el porvenir. Si bien es cierto entonces que en el versículo 32 hoy vemos ya parte de lo que explicaba Jesucristo a sus discípulos y nuestros ojos lo pueden observar. El que es ceguera reverdece es algo que nosotros podemos ahora dar fe de que esto es cierto, porque tiempo atrás, en los días de Jesucristo, todavía existía el templo, pero Él anunció de que ese templo tendría que ser destruido, y así ocurrió. Ese templo tuvo que verse en escombros, ese templo tuvo que verse afectado, y lo menciona de la siguiente manera en Mateo capítulo 23 versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Claramente dice este versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Si bien se espera que más adelante pueda reconocer el pueblo amado de Dios a el Mesías prometido, como lo dice el siguiente verso 39, lo importante es que dice que vuestra casa iba a ser dejada desierta, asolada, y lo corrobora en el capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, y ese lugar santo es el santuario, es esa casa que Jesucristo decía va a quedar desierta, y ciertamente es algo que causa conmoción, causa pesar, el que ese lugar santo, ese lugar del templo quedara desolado, quedara en escombros. Pero es voluntad de nuestro Dios que lo que el profeta Moisés señala respecto a su esparcimiento y también a su recogimiento, esto es, que sea vuelto a su tierra, tiene una expresión en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, porque Moisés ha experimentado por 40 años la convivencia con el pueblo, y en esa travesía en el desierto
observó el corazón duro de ese pueblo. También observó que no fue obediente y era de dura cerviz. Por lo tanto, dice Deuteronomio capítulo 30, verso 1 y luego el verso 4. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón de en medio de las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiere echado. Así que nuestro Dios, a través de su siervo, el profeta Moisés, está diciendo que Israel sería echado, sería arrojado en medio de las naciones. Y dice en el verso 4, si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, así al lugar más recóndito, más alejado. Es voluntad de nuestro Dios volver a recoger a su pueblo. Y sabemos que de ese año 70, cuando fue destruido el templo, y más adelante, por el año 135, el emperador Adriano les prohibió al pueblo judío, a los judíos, comprar una porción de tierra en la tierra de Israel. También fueron vendidos como esclavos. También se marca el esparcimiento de manera notable. Y han pasado muchos siglos donde esa tierra ha estado en posesión de diferentes naciones, con diferentes gobiernos. Pero nos dice que esto es el cumplimiento de lo que fue escrito por los siervos de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver al profeta Ezequiel en el capítulo 11 y en el versículo 16 y 17, que a la letra dice así: por tanto di, así ha dicho el Señor Jehová, aunque los he echado lejos entre las gentes y los he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegare. Versículo 17. Di por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo os recogeré de los pueblos, y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Es voluntad de nuestro Dios entregarles la tierra de Israel. Y fue voluntad de Él, por su dura cerviz, el ser arrojados de esa tierra. Asimismo, nos dice Ezequiel capítulo 20. Y vamos a leer a partir de el versículo 40 al 42. Empero, en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Esto es muy importante. Dice, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Ahí los querré, y ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. En olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiere sacado de entre los pueblos, y los hubiere juntado de las tierras en las que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las gentes. Voy a leer el último versículo, Ezequiel 20:42. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os hubiere metido en la tierra de Israel, en la tierra con la cual alcé mi mano, que la daría a vuestros padres. Nuestro Dios ha prometido la tierra de Israel a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dice este último versículo, y sabréis que yo soy Jehová cuando os hubiere metido
en la tierra de Israel. Así que por ese sentimiento de apego a esa tierra, muchos del pueblo han ido a la tierra de Israel. Algunos han permanecido en ella y también algunos en siglos atrás la visitaron, pero no se quedaron establecidos en ella, volvieron a salir. Pero es voluntad de nuestro Dios de que ese pueblo de el Supremo Ser dice que va a llegar el momento en que va a demandar de ellos sus ofrendas, sus primicias, y esto en el monte donde se erigió el templo y que hasta el día de hoy está destruido, pero que se volverá a edificar. Y está diciendo que empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, ahí me servirá toda la casa de Israel. Así que tendrán que subir de en medio de las naciones e ir a habitar su heredad, la tierra que Dios le ha prometido a los patriarcas. Versículo 41. En olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiere sacado de entre los pueblos, y os hubiere juntado de las tierras en las que estáis esparcidos. Así que para nuestro Dios será olor de suavidad ver que sus hijos suben a la tierra de Israel y salen de en medio de las naciones. Como esto es algo que está señalado por los profetas de la antigüedad, también se corrobora en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este importante capítulo de Mateo 24. Y por lo mismo entonces, nuestros ojos hoy pueden corroborar que si bien Israel por muchos siglos dejó abandonada su tierra, no por su propia iniciativa, sino que fue la imposición de aquellos pueblos para prohibirles estar en su tierra y con ello llevar a cabo también la sanción que nuestro Dios previó desde la época de Moisés. Así que nosotros debemos de percatarnos que se da un gran paso con la formación a mediados del siglo pasado del nuevo Estado de Israel, lo cual ocurrió el 14 de mayo de 1948 con la creación del nuevo Estado de Israel. Y es un gran paso. Hoy es una de las fechas que conmemora el pueblo judío y se le conoce como Yom Ha'atzmaut, y esto es el significado del día de la independencia del nuevo Estado de Israel. Aunque nuestro Dios, a través de la Escritura, nos hizo notar que el día en que Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los hizo una nación libre, una nación independiente, fue en aquellos años cuando Moisés los libró de la tierra de Egipto. Pero indudablemente que este acontecimiento es un gran paso, pero que falta todavía muchos aspectos que se tienen que librar, puesto que Israel vive asediado por sus enemigos, tanto los países vecinos como también a lo interno. Pero es un gran paso porque es el cumplimiento de las señales que Jesucristo marcó en este capítulo 24 de Mateo. Y Israel viene a ser como un instrumento de medición en el tiempo respecto a
los eventos que tienen que ocurrir en el porvenir. Y con la presencia de nuestro Señor Jesucristo nuevamente sobre la tierra, hará el recogimiento por completo del pueblo de nuestro Dios. Debemos de aprender de este versículo de Mateo 32, que es una realidad, que la higuera reverdece, que sus hojas brotan. Y esto es que el pueblo de Israel ahora está nuevamente en el concierto de las naciones. Vuelve a tener un lugar en medio de los países en los cuales está dividido el mundo. Y Israel cuenta entonces ya con presencia, pero es solamente un paso importante, porque todavía hay muchas cosas que se tienen que ver y componer, de tal manera que ciertamente el asedio de sus enemigos es motivo para que la iglesia pueda orar por ese pueblo, porque es el pueblo amado de nuestro Dios. Pero también debemos orar por nosotros mismos, porque nos mantengamos con fidelidad a las enseñanzas dadas por nuestro Dios desde la antigüedad y que han sido reiteradas por nuestro Señor Jesucristo cuando vino por primera vez, a que con su ejemplo se lleve a cabo la soberana voluntad de Dios en la vida de Él, pero así debe de ser también en la vida de nosotros, y que nuestro Señor Jesucristo con su ejemplo nos hace entender que debemos de cumplir en esencia lo que Dios pide que se haga a través de sus mandamientos. De esta forma debemos de comprender que Jesucristo, al venir y dejarnos esta enseñanza, dice el último versículo de Mateo 24:33, para ir cerrando este tema. Dice así: así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Pues ciertamente en el versículo 32 terminan diciendo: sabéis que el verano está cerca. Y cuando se van cumpliendo estas cosas, no es otro motivo más de alegría, de comprensión y de buen entendimiento que Jesucristo está a las puertas, está pronto a su regreso, que el Mesías hará la presencia de Él sobre la faz de la tierra, en favor de Israel, pero también a favor de usted, que tiene la Biblia, que puede leer, que puede comprender, y que esto es un acontecimiento importante de esta higuera que está reverdeciendo ante los ojos de usted, ante los ojos del mundo. Por lo tanto, las palabras de los profetas no quedarán en el vacío. La voluntad de nuestro Dios tendrá pleno cumplimiento en el porvenir. Lo que ya nos ha dejado ver nuestro Señor Jesucristo, lo hemos corroborado. Así que mantengámonos fieles a los preceptos de nuestro Dios. Sirva esta enseñanza para refrendar la fe en el Ser Supremo y en seguir las pisadas del bendito Jesús. Paz a vosotros.